Esto es Masterclass, donde el conocimiento se profundiza y la experiencia se transforma en aprendizaje. En este episodio presentamos el enfrentamiento del paciente gran quemado con el doctor Rolando Marín Costanier. Bueno, el enfrentamiento inicial del paciente gran quemado es importante, así que lo vamos a enfocar como es muy complejo, esto da para muchas clases. Vamos a hacerlo dentro de las primeras 24 horas y poder ir tomando algunas conductas que están ya evidenciadas y probablemente ustedes van a ver cómo ha cambiado mucho el tema de el manejo del paciente gran quemado en algunos escenarios. Y sobre todo vamos a desmitificar algunas cosas. La previa nos declara no tener ningún conflicto de interés. Mi único conflicto de interés es de que ustedes pues discutan el tema del paciente gran quemado. La quemadura es toda lesión o herida producida por la acción de diferentes agentes térmicos, tanto físicos, químicos o biológicos, que generan daño en los tejidos vivos. Estas provocan alteraciones desde un simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras. Esto es como definición general. Lo importante es conocer qué pasa con nuestra realidad. En Chile representa el 72% de pacientes menores de 60 años como grandes quemados. Esta es una serie del 2010. La mayoría son hombres, una superficie media de 27%, con una dosis letal de 43%, que es la dosis letal, es el porcentaje de superficie corporal total que inicia la mortalidad de los pacientes. Es decir, con menos de 43% es muy poca mortalidad. Sobre el 43% ya empieza la mortalidad y la mayoría son quemaduras por fuego. En el centro donde yo trabajo, nosotros atendemos 1.767 pacientes en 10 años. 511 eran pacientes con algún tipo de quemadura. 471 pacientes de los 511 estuvieron algún tiempo dentro de nuestra unidad, pero no tuvimos todos los datos para hacer el análisis, así que nos quedamos con un total de 211 pacientes que tenían más del 20% de nuestra superficie, de 20% de la superficie corporal total quemada. De estos 211 que tuvimos todos los datos, que pudimos hacer el análisis estadístico de forma completa, podemos evidenciar que es una patología que se produce sobre todo en pacientes jóvenes y en la mayoría son varones, representando entre este grupo etario casi el 50% de las quemaduras. 65% son varones, 35% son mujeres. Esto tal vez atribuible a que el hombre tiene trabajos de mucho más riesgo. De estos, ustedes fíjense que en promedio tenemos pacientes con más del 20% de superficie total quemada, pues un promedio de casi 26, 28, 24 de media durante los años que cayó en época de pandemia y ahora las estadísticas del 2025 pues nos muestran que sigue siendo alrededor de entre 24 y 25 por año, que es bastante. Se mueren más varones que mujeres, pero en proporción se mueren más mujeres. Si ustedes se fijan, tenemos el 35% de mujeres, pero el 43% se muere. Y de estos, fíjense que nuestra tasa con pacientes con más del 20% de superficie corporal total quemada, nuestra tasa de mortalidad está en el 16,59. Y de todos los pacientes que ingresaron dentro de grandes quemados, GES, estas garantías explícitas de salud que tienen una cobertura acá en Chile para cubrir y proteger a los grandes quemados, se murieron apenas 53, que representan el 10% de nuestra población de los 531 pacientes que tenemos nosotros con quemaduras. En Chile nosotros utilizamos el índice de gravedad de Garcés, que no es más que una sumatoria de la superficie corporal total quemado de A al que se le multiplica por 1, a B al que se le multiplica por 2, al B que se le multiplica por 3, o sea, A, B y B profundas, ¿no es cierto? Se multiplica por 3 y esto se le suma a los años y nos da un valor. Lo que habitualmente nosotros entendemos como interpretar el índice de Garcés nos genera una proyección de vida, de sobrevida a largo plazo. Cuando es leve, no hay mayor problema, el índice de Garcés es de 21 al 40%, la sobrevida es prácticamente el 100%. Pero cuando tenemos índice de Garcés sobre 151, la sobrevida se determina que es excepcional. Ahora, si ustedes se fijan en nuestra serie,
teníamos nosotros 15 pacientes que representan el 42% con sobrevida excepcional y un total de mujeres de 31, que a la final el 74% de nuestros pacientes que gran quemados tenían una sobrevida de excepcional de acuerdo al índice de Garcés. Pero ¿qué pasa en otros lugares y por qué les traigo esto? Por ejemplo, tomé al azar un país y les traje esta epidemiología en Nigeria. Fíjense ustedes que la mayor cantidad de grupo etario en Nigeria son los niños y que la mayor cantidad de quemaduras tienen en los guaguas es el uso de velas. Por lo tanto, les traje a propósito para que nos demos cuenta de que la prevalencia y la epidemiología, las distintas quemaduras, va a depender en dónde estemos físicamente y qué país estemos hablando, porque en los países grandes, bien desarrollados, no hay quemaduras, por ejemplo, por velas. Fíjense ustedes acá, ¿no? Las quemaduras por petróleo, las quemaduras por querosene, en donde en Latinoamérica probablemente esto no sea tan común. El término, indistintamente de dónde estemos, indistintamente de cómo se quemen los pacientes, hay que tener claro cuál es la fisiopatología y hay que entender qué le está pasando al paciente gran quemado. ¿Por qué me voy a referir al paciente gran quemado? Porque es el que hay que manejarlo con finura, hay que tener tino, hay que manejarlo con algunos principios que son importantes. Primero hay que entender de que se produce una injuria térmica y esto va a producir, en primer lugar, una respuesta local y luego una respuesta sistémica en el paso de minutos y tal vez horas. Cuando hablamos de respuesta local, como cualquier quemadura, va a producirse edema. Al producirse edema, una hipovolemia secundaria, que obviamente va a tener impacto en los riñones, en los intestinos, va a producir necrosis tubular, va a producir insuficiencia renal y a nivel de intestinos, un hilio y obviamente que va a facilitar la translocación bacteriana. Y cuando hablamos de respuesta sistémica, estamos hablando de que va a producirse un síndrome inflamatorio, como una respuesta inflamatoria sistémica, que obviamente va a tener un gran impacto a nivel pulmonar, pero también va a tener un impacto a nivel sistémico con una respuesta como inmunodepresión. Esta respuesta sistémica va a producir, al tener un proceso inflamatorio, pérdida de la barrera cutánea por la quemadura, pero al mismo tiempo en su afán de responder y de mejorar o de curar estas heridas, vamos a tener una respuesta hipermetabólica. Cuando nosotros hablamos de respuesta hipermetabólica, estamos hablando de grandes consumos de proteínas, por lo tanto el paciente rápidamente entra en un proceso de desnutrición. Y cuando hablamos de pérdida de barrera cutánea, hablamos de que al desfavorecer la protección, entonces empezamos a tener pacientes inmunodeprimidos, además por la inflamación. Esto va a producir facilidades en las infecciones, al igual que la desnutrición. Las infecciones van a producir sepsis, la translocación bacteriana va a producir sepsis, en los pulmones va a aparecer un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Y claro, cuando hay un catabolismo proteico por la desnutrición, va a producir falla multiorgánica y la falla multiorgánica va a producir la muerte. Si nosotros tenemos claro cuál es el mecanismo fisiopatológico de la injuria térmica y tuviéramos que escoger qué evitar, en primer lugar, vamos a evitar el edema, porque el CIRS va a producir edema, ¿de acuerdo? Pero este edema va a profundizar las heridas. Por lo tanto, hay que evitar al máximo que el paciente se sobrevolemice, pero sí tenemos que garantizar que tenga una volemia suficiente para evitar riñones, para evitar el daño renal, el daño de intestinos. Porque si pasamos mucho volumen al intestino, el intestino se edematiza y vuelve a aparecer el hilio y la translocación bacteriana. Por lo tanto, el aporte de volumen es indispensable. También es indispensable el aporte de volumen porque si yo tengo un paciente que tiene un proceso inflamatorio, está vasopléjico, está con unas resistencias vasculares periféricas muy dilatadas y tengo un síndrome de estrés respiratorio, muy poco me va a ayudar el exceso de volumen. Por otro lado, al tener claro de que el paciente es propenso a las infecciones, probablemente las medidas de prevención van a ser las más eficientes para resolver este tipo de problemas. Los antibióticos, como vamos a ver más adelante, solamente cuando entremos dentro de un proceso infeccioso o el paciente esté cursando con una sepsis. Y si sabemos que tiene una respuesta hipermetabólica y que el paciente va a comenzar a consumir todas sus proteínas, pues lo lógico es que nosotros empecemos a nutrir al paciente de manera adecuada dentro de los primeros minutos, incluso dentro de las primeras horas de que el paciente llegue a nuestras manos. Pero además hay un problema porque cuando el paciente sufre una injuria térmica hay alteraciones cardíacas.
y se produce una disfunción miocárdica, ya sea por la propia quemadura, en caso, por ejemplo, de una eléctrica, o por isquemia y difusión microvascular por la demanda. Esto va a producirse que el corazón, al estar taquicárdico por el aumento de las catecolaminas, por el proceso inflamatorio y la liberación de citoquinas, probablemente se va a poner taquicárdico, va a aumentar la demanda, un sobreconsumo de oxígeno e incluso se pueden infartar. Por lo tanto, hay que tener claro que podemos tener tanto por los mecanismos de quemadura como las eléctricas, alteraciones de la conducción cardíaca, pero también alteraciones de la bomba. Y esto producido por cambios moleculares, por las citoquinas, por las catecolaminas. Por lo tanto, hay que entender de que nosotros deberíamos buscar una forma de solucionar este problema, ya sea controlando la frecuencia cardíaca, ya sea favoreciendo o impidiendo el catabolismo y favoreciendo el ejercicio y la recuperación para mejorar al paciente desde el punto de vista del miocardio. Quiero que le presten atención a estas dos porque son dos medicamentos que van a estar o ser parte de nuestro protocolo. Este es un trabajo que se publicó en el año 2020, en donde se evaluó la severidad de la disfunción miocárdica y se determinó que inicialmente el patrón es hiperdinámico y posteriormente cursa con falla cardíaca. Muy bien, lo importante es considerar de que los pacientes quemados no solamente se les quema la piel, sino que hay realmente una falla multiorgánica que les va a llevar a la muerte si nosotros no hacemos un trabajo que sea adecuado. Cuando a mí me preguntan qué tipo de shock tiene un paciente gran quemado, y yo no puedo dejar de pensar en una fotografía como esta, que es una fotografía que está tomada después de que pasó el tsunami en una población de Chile que se llama Dichato, y que obviamente ustedes pueden ver el gran desastre que causa. Un paciente gran quemado es por sí mismo y por el proceso de la quemadura un desastre. Son pacientes muy graves, sin duda, pero no todos son iguales, por lo tanto no existe una receta de cocina porque no se manejan igual. No es que a todos los quemados vamos a manejarlo igual. Por eso que en la práctica un paciente gran quemado, al no ser igual a otro, no podemos establecer una guía conductora que diga así se hace, esto le pones, este es el volumen justo y este es lo que tienes que mejorar. Eso no existe porque hemos visto que las recetas de cocina lo único que favorecen es el aumento de la mortalidad. Pero cuando nosotros tenemos un paciente gran quemado, nos enfrentamos a grandes problemas de la reanimación. Y estos grandes problemas se pueden sintetizar en estos cinco inicialmente. Hay más, pero los más importantes son estos cinco. Primero, establecer desde el minuto cero la extensión y la profundidad de las quemaduras para estimar. Segundo, cuánto es el volumen adecuado que nosotros debemos utilizar para la reanimación. Tercero, qué tipo de fluidos son los adecuados. Vamos a poner cristaloides, coloides, sangre. Vamos a utilizar las drogas vasoactivas y las complicaciones y cómo vamos a monitorizar nuestra terapia. Y un quinto que lo tocamos, el sexto que tocamos la clase anterior, que es el manejo de la vía aérea y la injuria inhalatoria. Así que dentro del primer problema, que es la clasificación de las quemaduras, que podemos clasificarlas por la profundidad de la extensión, en el minuto uno lo más importante es establecer la extensión y la profundidad. Esto es importante, desde el minuto cero. Apenas nosotros debemos a los pacientes. La clasificación de las quemaduras son múltiples. Por ejemplo, de Dupuytren, que es el típico que nosotros vemos, ¿no? Grado uno, 2, 3, 4, 5 y 6. En Boyer, pero esto es muy antiguo, ¿no es cierto? En Boyer en 1839 planteaba que había un eritema, un flectema y una escara cuando eran profundas. Pero las que más utilizamos nosotros a nivel global y regional o son los grados por uno, 2, 3, 4, o son, dependiendo del tipo de la quemadura, por letras. Cuando A es superficial, cuando es AB es intermedia, cuando es B es profunda de espesor completo y cuando es C con tejidos ya subcutáneos destruidos completamente. Aquí están los diferentes tipos de quemaduras y obviamente ya acá una tipo C donde hay destrucción muscular, una tipo B que es profunda pero que no toma la parte del tejido celular subcutáneo. Muy bien. Ahora, dentro de la clasificación uno puede establecer algún grado de relación. Por ejemplo, la tipo A es un primer grado, la tipo ABA de segundo grado superficial, la tipo B, ABB de segundo grado profundo y la tipo C de tercer grado y la tipo
La tipo C, ya solamente C es de cuarto grado. Entonces, dependiendo la profundidad de la quemadura, el daño que se produzca, las lesiones histológicas que se produzcan, vamos a poder definir cuál va a ser nuestro tipo de tratamiento quirúrgico. Ahora, y también el tratamiento médico. Piensen ustedes que cuando uno dice la mejor cálculo de la superficie corporal total son las reglas de los nueve, estamos de acuerdo. Este es un trabajo de García en donde determinaron de que la regla de los nueve es la más adecuada. Sin embargo, cuando no tenemos claridad de cuál es la superficie corporal total, nosotros podemos calcular que la mano del paciente, no la nuestra, la del paciente, representa 1% de la superficie corporal total. Y hay que recordar que la superficie definitiva la del cirujano en pabellón, una vez que le hagan una escarectomía al paciente o un aseo y determinemos realmente hasta dónde estuvo quemado. Pero la aproximación inicial, por ejemplo, en el prehospitalario, se puede utilizar de manera eficiente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si el paciente es obeso? Nosotros habitualmente infraestimamos la superficie corporal total quemada. Si nos regresamos a la anterior, fíjense ustedes que decía el tronco, que es 9 y 9, 18% el tronco anterior, pero fíjense ustedes cuando un paciente es un obeso mórbido que tiene un abdomen prominente, representa el 54% de su piel y las piernas apenas el 15%. Cuando es genoide como una mujer, la diferencia representa menos del 48%. Fíjense ustedes que las zonas laterales representan el 22 y el 32%. Por lo tanto, es muy difícil establecer en la superficie corporal de un paciente gran obeso o un paciente obeso mórbido que no se puede calcular con la regla de los nueve. Para esto se han hecho estudios tridimensionales para ver si realmente podría aplicar la regla de los nueve y definitivamente es imposible. Cuando la gordura es de los varones, hay que pensar que hacia la parte anterior está el 60% de la piel y la parte posterior el 40%, versus que la mujer, cuando es ginecoide o la estructura física es ginecoide, el 40% será toda la parte del tronco anterior y el 60% será la parte posterior. Esto establecido por estudios tridimensionales que nos han permitido establecer y que han sido publicadas ya desde hace mucho tiempo por Williams en el 2013 y que demostraron que mientras más obeso sea el paciente, ¿no es cierto? Mientras más obeso sea el paciente, cambia completamente el porcentaje corporal. Fíjense que el torso, cuando es menos de 40 es 49, pero cuando es más de 50 llega hasta el 52% de superficie corporal, cuando lo habitual, nosotros decimos que nuestro torso es de 18 anterior y 18 posterior. Y así con las manos y las piernas, como va variando dependiendo si el paciente es o no es obeso mórbido. Entonces, ha habido varios estudios para determinar si es que existe o no existe mucha diferencia en la estimación de la superficie corporal total quemada. Este trabajo publicado en el Reino Unido, que es una revisión sistemática del cálculo de las quemaduras en el prehospitalario, y que encontraron y buscaron varias reglas, por ejemplo, esta regla del Royal College o la regla de los nueve modificada y se hace por las mitades o el NICE, que también se ha estudiado. Lo cierto es que la verdad es de que indistintamente de lo que nosotros utilicemos, lo importante es tener un cálculo aproximado de la superficie corporal total y activar rápidamente el proceso de respuesta para poder llegar a un manejo adecuado dentro del menor tiempo posible. Fíjense ustedes que cuando se incluía solamente la palma, ¿no es cierto? En varios estudios desde 1995 al 2013 de estos distintos autores, y cuando se utilizaban los dígitos, teníamos menos dispersión y mucha más seguridad. Estos son algunos estudios, resultados de este estudio que buscó hacer una revisión sistemática sobre la superficie, el cálculo de superficie corporal total y no encontraron artículos para revisión. ¿Por qué? Porque fue muy difícil encontrar artículos que sean tan específicos para calcular la superficie corporal total quemada. En Noruega, por ejemplo, en este trabajo, por Dragval, publicado en el año 2023, sobre la profundidad y la superficie total de pacientes gran quemados. Ustedes ven que encontraron 20 trabajos para su estudio, incluyeron 6.461 pacientes y encontraron que existe una sobreestimación del 50% o más
de aquellos pacientes del cálculo de la superficie total quemada. Y que mostró que obviamente la profundidad también había un 55% de error. Entonces, en un acuerdo generalizado se ha establecido de que la mayoría de las guías sugieren de que el método de Wallace o de los 9 para una persona que no sea obesa es la más adecuada y la regla de la palma de la mano de 1%, en realidad de 0,8, pero dependiendo de la anatomía del paciente es de 1, sirve para quemaduras sobre todo mucho más pequeñas o estimaciones que no han dado, que nos permiten a nosotros establecer el manejo inicial, sobre todo la reanimación con volumen. Ninguna otra estimación ha demostrado ser superior, pero siempre hay que ajustar al paciente obeso y ojalá hay que hacerlo rápidamente desde el prehospitalario. Entonces, en este primer problema de la superficie, no hay que complicarse, hay que considerar los muebles, hay que considerar la palma de la mano, incluyendo los dedos, y por último entender de que en el paciente obeso probablemente las superficies sean mayores. Dentro de la primera hora hay que enfrentarnos. Hay muchos protocolos. Este es el protocolo americano publicado en el año 2024, en donde plantean un algoritmo de respuesta al uso de volumen. Si ustedes ven, cuando existe un triaje, se hace la BLS, ¿no es cierto? Y determinamos la superficie corporal total y nos preguntamos, ¿tiene menos del 20% de superficie quemado? Entonces evaluamos y manejamos de una manera mucho más pausada. Pero si tiene más del 20% o con injuria inhalatoria, hay que hacer un manejo activo de resucitación. Y el cálculo del fluido, los americanos sugieren que debería ser entre 2 y 4 ml por superficie total quemada, sobre todo cuando tenemos 50% del total dentro, hay que pasar el 50% del total dentro de las primeras 8 horas después de la quemada. Ahora, ustedes dirán, pero a mí me dijeron que es 4 ml por kilo de peso y la fórmula de Parkland y todo lo demás. Bueno, es importante considerar que para la reanimación de los pacientes tenemos que considerar otros aspectos que son determinantes en la reanimación. Primero, que la reanimación se hace con lactato de Rinker y hay que iniciar vitamina C endovenosa en los pacientes que tienen más del 30% de superficie corporal total. Y obviamente hay que considerar algunos otros aspectos como el output urinario para que nosotros podamos establecer, es decir, la diuresis del paciente para ir haciendo los ajustes, subiendo o bajando el aporte de volumen dentro de las primeras 8 horas. Si ustedes ven que existe una buena respuesta dentro de las primeras horas, uno puede ir ajustando en adultos a una velocidad de infusión entre 0 y 1 ml por kilo de peso hora con la diuresis y podemos ir subiendo o bajando el volumen. Pero esto ya lo vamos a ver. Este conocido como el protocolo de Utah es el que determina que a medida que nosotros vamos teniendo una diuresis adecuada, podemos restringir el aporte de volumen, pero si el paciente está cayendo la diuresis, podemos aportar más volumen. Ahora, el tema es que esto se hace cuando no tenemos cómo hacer un monitoreo adecuado. Por lo tanto, lo importante es considerar que si tenemos un paciente gravemente enfermo, lo importante es monitorizarlo. ¿Y cómo monitorizamos? Pues lo monitorizamos de esta manera. Utilizamos la diuresis, utilizamos la presión arterial, la presión venosa central, utilizamos el ultrasonido para poder ver la vena cava inferior, ¿no es cierto? Para poder determinar, por ejemplo, el BTI. Utilizamos cualquiera de los mecanismos de monitoreo hemodinámico que estén en el mercado, por ejemplo, el Flotrax, si el paciente no tuviera arritmias. Nosotros utilizamos acá en Chile el PICO, el sistema PICO, que es por termodilución y que nos permite tener un ajuste más puntual porque nos dan valores específicos del índice cardíaco, del volumen del agua pulmonar, del volumen intravascular y por supuesto del volumen circulante que nos permite establecer con el BCTI si es que el paciente está hipovolémico o no está hipovolémico, está hipervolémico. Además nos da el índice de permeabilidad que nos permite saber si el paciente está con eh, un leak vascular que va a producir un edema de manera precoz. En el prehospitalario, dentro de la primera hora, hay que entender la cinemática del trauma, hay que entender que el rescate acá, por lo menos en Chile, lo hacen los bomberos y eso toma tiempo en la extricación. Pero lo más importante es entender qué pasó, cómo se quemó, cuánto tiempo se demoraron, cuánto tiempo estuvo expuesto a las quemaduras. Y luego hacemos un traslado primario, nosotros hacemos a través del SAMU acá, que es el Servicio de Ambulancias Médicas, y se coordinan para que le lleve a un lugar
no a un centro de atención primaria de emergencia, sino a un lugar donde puedan manejar gran quemados, es decir, que por lo menos tenga un cirujano. Todas estas intervenciones nosotros las planteamos en el curso BEC, que es nuestro curso de manejo de paciente gran quemado y que está disponible en la actualidad en nuestra página web de la sociedad científica a la cual pertenezco y a la cual soy parte. Las intervenciones en A, B, C, D, E no han cambiado y se siguen recomendando, pensando en que hay que intubar si es que tiene indicación, que hay que asistir al paciente con el dispositivo más adecuado, si es que se intuba, se ventila. Hay que tomar dos vías venosas periféricas y partir con un volumen inicial de 30 ml por kilo de peso hasta que no solamente se establezca el tipo de shock, sino se establezca la superficie corporal total quemada. Hay que tener cuidado con el compromiso de conciencia, por lo tanto hay que asegurar la vía aérea si el paciente está comprometido y hay que controlar el dolor desde el minuto cero. El minuto cero el paciente debe recibir analgesia y una analgesia multimodal. Y obviamente hay que exponer para poder ver todas las posibles lesiones y cuidando de que el paciente entre en hipotermia. ¿Cuáles son las complicaciones desde el minuto cero? Cuando la identificación es tardía, ¿qué pasa? Que no reanimamos bien, se profundizan las lesiones, se sobreinfectan y por lo tanto el manejo integral es insuficiente. Si es que hacemos una reanimación tardía o insuficiente sin objetivos, cometemos la posibilidad de cometer estos errores, ¿no? Mucho o poco volumen produciendo edema o fracaso renal, un fracaso hemodinámico porque no le aportamos la suficiente cantidad de volumen, un fracaso respiratorio en el contexto de la sobrevoluminización que estamos encharcando un pulmón de manera innecesaria, las infecciones por las lesiones que tengan y la falla multiorgánica. Y por último, durante el traslado, que sea inadecuado, porque dejamos de pasar volumen cuando deberíamos estar pasando. Esto produce fracaso hemodinámico que no se puede solucionar sobre una ambulancia, un fracaso respiratorio, hipotermia y sus derivados, porque si los traslados son prolongados y no lo hacemos de una cabina que está térmica o por lo menos con calefacción, entonces se profundizan las heridas y a veces cometemos el error de trasladarlo a lugares que no tienen pabellón, no tienen quirófano, no tienen cirujano y por lo tanto retardamos el manejo de sus heridas. Todas estas aumentan la mortalidad desde el minuto cero. Ahora, ¿qué pasa después de la segunda a cuarta hora cuando el paciente llega al servicio de urgencia? Antes de la llegada de la urgencia, lo importante de considerar es que tenemos que preguntarnos primero qué paciente tengo, quién es el quemado. No es lo mismo que se quede un paciente diabético que tenga insuficiencia renal, a que se queme, por ejemplo, un paciente hombre joven, sano, que no tenga mayores dificultades para curarse sus heridas ni tenga muchas complicaciones y comorbilidades. Luego, pues es importante saber qué quemadura es, si es una ABB, si es una B profunda, que si hay lesiones asociadas, el paciente tuvo un traumatismo previo, un accidente de tránsito que se encendió el auto, o fue una quemadura eléctrica que le rompió los huesos del brazo, del hombro, tuvo injuria inhalatoria, no, estuvo encerrado en el auto y no pudo salir. Las morbilidades que habíamos dicho, cuánto tiempo tiene de evolución, qué hicieron, le pasaron volumen, analgesia, qué no hicieron, y si lo que hicieron es correcto, tengo todo para poder manejar al paciente, tengo un checklist listo en mi lugar de reanimación. Pónganle el nombre que ustedes quieran, recuperación, reanimador, pónganle el nombre que ustedes quieran, sala de shock. Tengo todo disponible para resolver el problema. Está alertada las unidades de paciente crítico y cirugía para saber que llegan el paciente y por lo tanto tienen que hacer un espacio y preparar pabellón o quirófano. Bueno, esto es lo que tengo que saber antes. ¿Por qué? Porque las comorbilidades producen mortalidad a mediano y largo plazo. En cambio, el trauma y el shock matan a corto plazo. Por lo tanto, es importante considerar todos estos aspectos para poder saber qué es lo que debo hacer y qué tipo de pacientes estoy enfrentando. Por eso hay que esperar siempre el peor escenario, porque los pacientes llegan muy vasoplégicos. Frente al proceso inflamatorio se aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, produciendo un leak importante, ¿no es cierto?, en el contexto del proceso inflamatorio, pero también el paciente llega hipotérmico, llega de un traslado que no fue probablemente el más cómodo y obviamente a veces suele suceder que en el prehospitalario se olvidan de que estos pacientes requieren mucho control del dolor. Por lo tanto, hay que hacer una revelación constante del paciente, intubar si es que es necesario, asegurar un buen aporte de oxígeno, hay que iniciar reanimación con cristaloides y coloides si es que fuera necesario, sobre todo albúmina, y si tiene compromiso de conciencia, pues es importante considerar la intubación y manejar el dolor. Hay que buscar las lesiones
y su profundidad en la exposición. Hay que utilizar el ultrasonido para que guíe inicialmente nuestra reanimación y no te olvides y nunca se olviden de que este paciente tiene que tener mucha gestión clínica, alertar, hacer interconsultas, llamar a los interconsultores o de pronto planificar ya el ingreso a una unidad de cuidados intensivos o trasladar al paciente si no tengo resolución. Cuando nosotros hablamos del manejo de vía aérea, es importante considerar y diferenciar si es que se trata de una vía aérea inferior o se trata de una vía aérea superior. Porque cuando se quema la vía aérea superior, probablemente vamos a tener dificultad para intubar, pero cuando se quema la vía aérea inferior, lo que vamos a tener es una inspiratoria y, por supuesto, una complejidad mayor con requerimientos de ventilación mecánica. Piense que al intubar siempre hay que considerar que la vía aérea es difícil, por lo tanto hay que tener listo un plan B y un plan C, y obviamente hay que evitar al máximo el uso de relajantes musculares que produzcan fasciculaciones, como por ejemplo la succinilcolina, porque aumentan la CK y ya tengo un paciente con mucha destrucción celular. El tubo el más grueso posible, ojalá más de 8, y siempre con intubación, consecuencia de intubación rápida para disminuir los riesgos del paciente. Hay varias propuestas de manejo de vía aérea del paciente gran quemado, pero lo importante hay que considerar de que si yo sospecho de injuria inhalatoria, el paciente tiene que ventilarse inicialmente con FIO2 al 100% y después utilizamos el modo ventilatorio que mejor sepamos manejar. Cuando se quema la vía aérea superior hay una inflamación local, hay edema de lenguas, mucosas y glotis, lo que impiden una buena intubación. Las lesiones de fosas nasales pueden estar con quemaduras, puede ser que solamente sean las vibrisas. La inhalación del aire caliente va a producir quemaduras profundas. El contacto con líquidos calientes, por ejemplo, puede producir quemadura de vía aérea superior y obviamente el consumo de sustancias químicas con fines ya sea accidentales o con fines suicidas. Aquí el problema va a ser intubar, pero no necesariamente lesión pulmonar. En cambio, cuando hay injuria inhalatoria, las lesiones se producen por mayor tiempo de exposición al calor y productos de la combustión y esto hay que sospecharlo de acuerdo a la cinemática del trauma y la información que nos pueda dar el prehospitalario. Es importante confirmar con fluorobroncoscopía. Probablemente la IOT sea difícil, pero no tanto. Pero lo que sí es probable es de que tenga una lesión pulmonar y por eso hay que estar atentos en este tipo de casos. Fíjense ustedes, la una con un gran edema, con una dificultad para poder ver las cuerdas vocales intubar, y la otra, pues, como ustedes ven, con gran eritema y zonas con llenas de hollín, pero ya a nivel de bronquios, lo que habla de una injuria inhalatoria. Algo que siempre tenemos olvidado cuando llega un paciente gran quemado es pensar si tiene intoxicación por monóxido de carbono o no, sobre todo si ha estado presente en un incendio en donde existen derivados de los plásticos, sobre todo porque debemos pensar en intoxicaciones por cianuro y derivados de los hidrocarburos. Generalmente son la primera fase de lesión de la vía aérea y con repercusión sistémica y hay que tratarla en las primeras horas rápidamente y un examen de laboratorio que nos va a determinar si es que existe o no intoxicación por monóxido de carbono es la carboxihemoglobina. Generalmente estos pacientes requieren ventilación mecánica, además del manejo de la intoxicación y obviamente las comorbilidades y esta intoxicación aumenta el riesgo de muerte en los pacientes. Por eso nuestro protocolo frente a esta quemadura de vía aérea tiene tres pilares: el uso de N-acetilcisteína como fluidificante antiinflamatorio, el uso de heparina para evitar que se formen costras y que se tape la vía aérea, y por último el salbutamol como broncodilatación. Existe mucha bibliografía con respecto al uso de heparina en pacientes gran quemados. Hay uno que recientemente salió en el año 2026 y que decía que no se había notado eh, mejoría en los pacientes con el uso de heparina y N-acetilcisteína, pero es un estudio que tiene muy pocos pacientes, por lo tanto, hasta ahora la mejor evidencia es de que sí se debe usar la heparina, nebulizar la N-acetilcisteína y que esto disminuye las comorbilidades de la injuria inhalatoria. Y luego, pues hay que ventilar al paciente, hay que conectarle un modo ventilatorio. Para eso tenemos nuestro curso que explica cómo tenemos que ventilar a un paciente de estas características. Las estrategias ventilatorias del paciente siempre tienen que ser protectivo, los modos espontáneos, basarlo lo más rápido posible. El paciente no tiene por qué estar dormido, sedado, sin poderse mover y con relajantes musculares. Ojalá el paciente estuviera despierto y mientras más despierto está en ventilación espontánea, siempre va a ser mejor. Y como queremos un modo espontáneo, lo más cercano a un modo espontáneo es el uso de la PRV, que está ampliamente descrito como en estos trabajos de los Países Bajos y que mostraron que existe una asociación entre la ventilación mecánica y el VILI cuando no tenemos cuidado de hacer una ventilación protectiva.
Este de ventilación mecánica producido en pacientes gran quemados, una revisión sistemática del año 2021, concluyen que no existe una estrategia ventilatoria única para este tipo de pacientes y que por el contrario debemos siempre individualizarla y que la PRP podría ser una opción en estos pacientes. Así que eso es importante considerarlo y que nosotros deberíamos tener presente de que no existen solamente los modos clásicos, sino los modos alternativos también. Este es un trabajo hecho en China, donde se lograron 112 pacientes y que analizaron el riesgo de la ventilación mecánica prolongada en los pacientes con quemaduras severas y como ustedes pueden ver, existe solamente asociación con la injuria inhalatoria, la alta superficie corporal total quemada y una clasificación del índice de quemados alto. Además, lo que ha demostrado eficiencia en el diagnóstico, sobre todo en el pronóstico, en pacientes que van a caer en ventilación prolongada, es un láctico elevado, la albúmina que debería estar baja, una NTP que es muy provisional, ProBNP, porque eso va a depender, el ProBNP va a depender de si es que el paciente tiene falla cardíaca o no, pero es un buen determinante la presencia de sodio también, que es importante. Ahora, cuando esto se hace un univariado, vemos que podemos tener varias clasificaciones en respecto, pero cuando se hace al multivariado y se hace una regresión logística, los únicos que dan resultados son el índice de gravedad, la injuria inhalatoria moderada y severa, la albúmina y el lactato. Por lo tanto, todo paciente gran quemado debería tener dentro de los exámenes por lo menos tomado una albúmina y un lactato. Por lo menos. De ahí para partir y poder establecer cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. Este trabajo publicado en 2025 en China, una experiencia de 10 años que quiso demostrar el, el estilo o el tipo de ventilación mecánica. Este es un estudio de casos y controles que se hizo en el año 2014 en Kushan, China, en un accidente de trabajo que hubo donde se murieron 47 personas, 28 dentro del transporte. ¿Qué es lo que vieron de esta gran explosión de esta fábrica de aluminio? Que tuvo 260 víctimas, 180 fueron quemaduras severas, dividieron a ambos grupos, a unas le dieron ventilación mecánica con corta asistencia, a otras larga, y lo que se observó realmente es que no existe una estrategia única, pero que sí debería ser protectiva. Fíjense ustedes, cuando vemos el punto de corte en este estudio chino, el punto de corte para empezar la mortalidad son los pacientes que llevan más de 26 días en ventilación mecánica. A partir de ahí comienza a morirse la gente. Y hay una diferencia de mortalidad global por días de ventilación mecánica y cuando tenemos la diferencia de mortalidad sobre el 70% también en días de ventilación mecánica. Fíjense ustedes, cuando tenemos más del 70% de superficie corporal total quemado, miren. Hay una diferencia importante entre los pacientes antes de los 26 días y después de los 26 días. Muy bien. El problema de ventilar a los pacientes es esto. ¿Cómo ventilamos un paciente que está boca abajo? ¿Cómo ventilamos un paciente que está en esta posición súper restrictiva? Esto está en prono porque obviamente tiene quemaduras en la espalda. O esto, fíjense ustedes que tiene un patrón restrictivo. O este paciente que no tiene quemaduras en torso y que tiene quemaduras solamente en extremidades. Por lo tanto, no hay una receta de cocina. En cuanto a la circulación, lo importante es encontrar un volumen entre las drogas vasoactivas y el aporte de volumen. Ese es el equilibrio. Cuando pasamos mucho volumen se produce edema, cuando pasamos o utilizamos más drogas vasoactivas, producimos una vasoconstricción que empeora el pronóstico y lo que hace es aumentar la zona de quemadura. Por lo tanto, cuando se produce desde edema y hay más vasoconstricción, se produce un verdadero desastre. ¿Cuál es el volumen adecuado para la reanimación? ¿Qué tipos de fluidos son? Bueno, ¿qué usar? Pues cristaloides, coloides, albúmina y plasma. Cristaloides, ojalá el lactato de Ringer, y de los coloides, pues la albúmina o el plasma. ¿Cuánto usar? Pues no sabemos, depende de la superficie corporal total del paciente, depende de las condiciones y el tipo de quemadura. Frente a esto, hay dos determinantes que van a guiar esta reanimación, como les digo, es la profundidad y la superficie corporal y el peso del paciente. Muchas fórmulas han utilizado esto para poder determinar cuál es el volumen adecuado para pasar. Y en este estudio de Bornan hace referencia a una forma de calcular. Acá Alfred propone otra forma de calcular. Y si ustedes ven a la larga,
Aparentemente no hay un acuerdo. 2 ml por kilo de peso, 3 ml por kilo de peso, 3 ml por kilo de peso, lactato de Ringer por superficie total quemada, dependiendo los objetivos. Ya no es tanto el Parkland como un objetivo. ¿Y por qué el Parkland no? Porque resulta que el Parkland se estudió en el año de 1968, se estudió en perros con quemaduras hasta el 30% de superficie corporal total y cuando el peso del perro era entre 10 y 22%. Por lo tanto, es muy poco transpolable a una persona adulta. Y lo importante es de que en varias series experimentales, ¿no es cierto? Estos perros eran livianos y eso lo ladramos, así que ¿por qué seguir insistiendo que hay que pasar 4 ml por kilo de peso a todos los pacientes y Parkland solamente es uno de los tantos? Por otro lado, se hicieron los estudios de Parkland como tal y se vio que realmente cuando el Parkland nos da más de 6 litros aumenta la mortalidad, pero cuando él da menos de 6 litros también aumenta la mortalidad. Por eso es de que los fluidos no son una receta de cocina y claro, para la carga inicial está bien, podemos iniciar, pero rápidamente colocar un sistema de monitoreo al paciente para poder saber si es que estamos haciéndolo bien o mal, es decir, la única forma de saber cuánto volumen tenemos que pasar al paciente es teniendo al paciente monitorizado y midiendo lo que les decía dentro de las pruebas invasivas para poder manejar a este paciente. Y como ven ustedes, la mortalidad a la primera semana aumenta y la mortalidad total también aumenta en aquellos pacientes que se pasaron poco o mucho volumen. Lo importante es saber que en este caso, el grupo cero, que es al que se le aportó poco volumen y se hizo un seguimiento por monitoreo, tuvo menores tasas de mortalidad. La falta de volumen y el exceso de volumen tienen mortalidad mayor. Por lo tanto, no podemos pasarle mucho volumen a nuestros pacientes. Y esto es basado en algunas fórmulas a través del el índice de quemaduras y que nos van determinando cuál es y hacia dónde tenemos que ir caminando dependiendo de la gravedad de los distintos pacientes. Estos son muchos estudios que van haciendo y que les traje para que se den cuenta que existe mucha bibliografía, pero todos son con pacientes pequeños, 34, 39 pacientes. Lo que sí sabemos es de que una vez estimada la superficie corporal total quemada y la profundidad, podemos nosotros resolver con cuánto volumen vamos a pasar y si es necesario utilizar Parkland o no. La recomendación actual es ojalá que no sea más de 2 ml por kilo de peso y esto está publicado en un estudio de Rizzo en el 2024 que se publicó, perdón, 2023 que se publicó en Estados Unidos. Entonces, parece que en el segundo problema tampoco hay acuerdo, porque a pesar de los intentos de encontrar la fórmula perfecta, el resultado todavía no es concluyente. Pero la mayoría de autores sugieren que la fórmula de Brooks de Brooks de 2 ml por kilo de peso por superficie corporal total quemada es la que mejor resultado tiene, evitando la mortalidad precoz, evitando que el paciente entre en edema o que produzcamos falla renal. Si bien algunas guías clínicas todavía recomiendan el 4 ml por kilo de peso, la mayoría de las europeas y las americanas ya la dejaron de lado, sobre todo por el daño que causaba y el aumento de la mortalidad. Lo importante y el mayor acuerdo entre todas las líneas de investigación de las distintas entidades es que hay que individualizar el paso del volumen al peso del paciente y la profundidad. Coloides versus cristaloides, pues esto todavía no está claro. Sin embargo, lo que sí se tiene claro es de que el coloide en el contexto de una sepsis puede producir aumento de la mortalidad. Sin embargo, la albúmina podría resultar de mucha ayuda. Estos son los componentes distintos y obviamente cuando uno podríamos utilizar cristaloides solo, el problema es de que a veces por volumen llegamos a pasar tanto suero que el paciente hace acidosis hiperclorémicas. Por lo tanto, o hace una gran cantidad de edema. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio entre el paso del volumen a 12 ml por kilo de peso y obviamente en la utilización de coloides como el caso de albúmina que puede dar buenos resultados y que no le van a producir daño al paciente. Entonces, cuando tratamos de ver qué es mejor, el Rinker o la solución sería normal y claramente gana el Rinker. El Rinker gana. La albúmina en pacientes gran quemados, que esto es un tema controversial.
Desde el año 2004 se están viendo que los resultados son similares, por lo tanto, pero cuando uno hace el análisis más específico de este tipo de casos, ustedes van a ver que los pacientes que tienen o que utilizaron corticoides se resolvieron mucho más temprano que los pacientes que siguen tapándose. Y que obviamente que no estamos llenándoles de volumen solamente sin el uso de albúmina, estamos edematizándolos. Por lo tanto, es importante considerar de que si bien no mejora la sobrevida per se el uso de albúmina, tiene resultados similares con los cristaloides y en cuanto a mortalidad. Lo importante tal vez es considerar de que el volumen de los cristaloides que se pasa suele provocar sobrevolemización versus si reanimamos con albúmina como rescate, solo como rescate podemos evitar esa sobrecarga de volumen que tenemos. Claramente el 4 ml por kilo de peso ya es un exceso y lo que deberíamos nosotros considerar es bolos de albúmina y no bolos de cristaloides más si el paciente ya esté dematizado. Y ahí toda la bibliografía que está disponible para poder ir discutiendo de este tema. Fíjense ustedes que desde el año 2023 ya se planteaba la discusión de Parkland solo o Parkland más albúmina. En un inicio se sacó la albúmina, se le satanizó la albúmina, dijo que no había mayores resultados, pero a medida que vayan avanzando los exámenes como este estudio, los estudios como este estudio de Canadá en el año 2017, vamos observando de que ya existe a favor de los grupos experimentales que se utilicen coloides frente a una quemadura como rescate en bolo, no como pasar albúmina de forma permanente. Eso es un error. Fíjense ustedes cómo dentro de las primeras 24 horas nosotros vamos pasando más o menos volumen, pero cuando utilizamos albúmina, pues las diferencias no pasamos, no sobrevolemizamos y eso es importante. Este trabajo del 2021 en cuidados intensivos, que fue un estudio prospectivo, recolectaron 450 pacientes entre el año 2017 y 2018 y lo que vieron fue el rescate con coloides usando albúmina al 25% para disminuir o para mejorar el output urinario que estaba por debajo de 0,3, 0,5 ml por kilo de peso. Esto se hizo por 2 horas con buenos resultados, logrando mejorar la diuresis y mejorar el proceso en general. Cuando este es un protocolo de resucitación por diuresis, se parte con 2 ml por kilo de peso y se va ajustando dependiendo cuánto sea, subiendo el 20 o el 10%, dependiendo cuánto sea la diuresis que el paciente tenga. Y eso es importante. Este es otro trabajo que incluyeron varios pacientes en este año y que hicieron la reanimación con coloides y con no coloides y que encontraron de que siempre es bueno pasar albúmina más que líquido solo porque eso permite incluso retención del volumen intravascular. Y como ven, la mortalidad no es significativa cuando se compara el grupo solo de coloides, es del 13,21% y solo de coloides el 12, que son 12 pacientes, el 40%. Por lo tanto, si uno dirá, entonces se mueren más los de la albúmina. Sí, si utilizamos la albúmina sola o coloides solos, se va a morir igual. Por eso la importancia es no utilizar coloides solos, sino siempre en conjunto con cristaloides. Muy bien, ahora existen varias aplicaciones para poder calcular el área de superficie corporal total y establecer, de acuerdo a la edad, al sexo, al peso, de acuerdo a las características del paciente, y respondiendo a algunas preguntas, nos va a decir cuánto es el algoritmo para poder usar y cuál es la velocidad de infusión para nosotros poder tener con claridad. Muy bien, y esto es lo que ven ustedes cuando nosotros medimos un paciente que le pasamos con 4 ml por kilo de peso sola, son 21.000 ml versus al de 2%, dos quemaduras es apenas de 10.800 en el mismo lapso de tiempo. Y esto nos permite además ir haciendo el ajuste hora por hora para saber cuánto es lo más adecuado. Esto es un trabajo en China que también buscó hacer algo parecido y claramente no encontró diferencias significativas en mortalidad entre uno u otro grupo, porque comparó cristaloides con coloides y que probablemente el uso compartido pueda ser mucho mejor. Muy bien. Este es otro estudio en Países Bajos que habla prácticamente de lo mismo, utilizando albúmina al 20%. Entonces se muestra que la administración de albúmina disminuyó las tasas de falla renal, mejoró la perfusión distal,
Así que estamos por buen camino si tratamos de utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando no utilizamos albúmina y utilizamos solamente cristaloides? Podemos pasar grandes cantidades de volumen, fíjense ustedes, en las primeras horas, lo cual lo único que hace es contribuir al edema y obviamente profundización de las heridas. Hay varios estudios que favorecen el uso de plasma fresco en aquellos pacientes que tienen indicación y que obviamente que por su religión lo permita. En Turquía, este trabajo de investigación mostró la sobredosis el 30% del ataque, de superficie corporal total quemada. Y estos, pues, como ustedes pueden ver, la tasa de mortalidad disminuye cuando utilizamos albúmina. Más trabajos y revisiones sistemáticas con coloides, como ustedes ven, están a favor. Por lo tanto, parece ser que no hay discusión y que hay que partir con cristaloides a 2 ml por kilo de peso y el uso de coloides. Ahora, el uso de vitamina C en el gran quemado es importante, el ácido ascórbico, no solamente porque es un antioxidante que va a ayudar muchísimo en la reparación de las heridas, sobre todo en el ácido hialurónico, sino que también la vitamina C ayuda muchísimo para disminuir las dosis de drogas vasoactivas, sobre todo cuando están muy altas. Hay varios estudios sobre vitamina C y reanimación en varios países en los últimos años que lo único que demuestran es de que debe ser la dosis de vitamina C alrededor de 66 ml por kilo de peso si va a ponerse de forma endovenosa y que de forma oral lo ideal sería pasarle hasta entre 1 y 2 gramos. Entonces está muy bien justificado el uso de la vitamina C. Es un trabajo en Uruguay, entre Uruguay y Nueva Zelanda que vieron el uso de vitamina C y sus daños y la verdad es que no encontraron mayores daños. Muy bien. ¿Qué tenemos que saber? Que considerar los niveles de vitamina C, ¿no es cierto? Si es que es factible utilizar endovenosa o no, y si tiene vía venosa, tiene vía oral o no disponible para esto. Está todo el análisis. Nosotros tenemos un protocolo en donde primero son solamente los pacientes con más del 20% de superficie corporal total, que requieren volumen dentro de las primeras horas, y se sugiere iniciar con 30 ml por kilo de peso y obviamente el uso de vitamina C. Este es el Victoria Trial, el uso de vitamina C. Esto es muy importante. Este es un estudio piloto que viene a continuación y se publicará en el 2027, en donde nos dirán exactamente cómo tenemos que utilizar la vitamina C. Hay que tener cuidado con los laboratorios porque puede alterar el uso de la vitamina C, algunos tipos de pruebas, puede dar falsos valores de glucosa, puede dar hiponatremia, puede dar hipercalemia, hipercalcemia, aumento de creatinina. Por lo tanto, sabemos que es un fármaco, la vitamina C, que no está exento de complicaciones, sobre todo por el grado de acidez que tiene. Entonces, en el problema 3 hay acuerdo y el acuerdo es mejorar el Rinker, que la cristalina, el uso de coloides solamente como rescate. No ha mostrado beneficio el volumen total infundido como Parkland, por lo tanto es importante considerar la reducción a 12 ml por kilo de peso. Además, es importante considerar la albúmina como rescate. Y por cierto, hay que en el último, también es importante que se sugiera iniciar dentro de las primeras 24 horas, dentro de lo que es el timing de la reanimación con volumen. Esto es importante. Eh, el plasma aún no tiene una evidencia sólida y la vitamina K, la dosis inicial es de 66 ml por kilo de peso cuando vamos a utilizarla intravenosa para que dé resultado. Nuestro protocolo de reanimación es muy parecido al de Utah, como ustedes pueden ver, en donde una vez que iniciamos el volumen, según Parkland, vemos el monitoreo inmediatamente y tomamos la decisión acá a este nivel dependiendo cuánto esté la diuresis para ir subiendo o bajando la velocidad de infusión. El soporte con drogas vasoactivas mejora la sobrevida y cuando se usa en compañía de otros factores que van a mejorar la sobrevida de los pacientes, pues ahí tenemos mejores resultados, como pueden observar en todo este tipo de trabajos publicados en Estados Unidos y en el mundo, está en la revista Burns Open. ¿Qué pasa con los pacientes cuando no se reaniman bien? Tienen más tiempo en UCI, mayor superficie corporal total quemada cuando se pasa mucho volumen, hay mala adherencia a los injertos cuando la piel no está preparada bien previamente. Y obviamente hay más días de ventilación mecánica por el propio edema que genera. Este trabajo sobre drogas vasoactivas elaborados en Noruega, que ingresaron y estudiaron a la final solamente dos,
revisiones sistemáticas. Lo importante era saber que el uso de drogas vasoactivas va aumentando con la edad, con la profundidad de las heridas, con la superficie del globo vesical obviamente la superficie total quemada. Es más frecuente, obviamente, los pacientes que entran a diálisis por la falla renal que generan y aumenta la mortalidad y morbimortalidad cuando no hacemos bien. El problema 4 también hay acuerdos. Se debe iniciar las drogas vasoactivas de manera precoz, los inotropos solamente para lograr objetivos mínimos y hay que considerar que muchas de estas patologías van a empeorar la perfusión de la piel y por tanto complicar los injertos. Por lo tanto, el paso de volumen, el paso de vitamina C es importante para controlar este tipo de complicaciones. Por lo tanto, no hay que retardar el volumen, pero no hay que pasar tanto volumen al mismo tiempo. Cuando yo digo cuáles son mis objetivos de reanimación, esto se viene estudiando desde hace muchísimos años. Este trabajo publicado por Bernard en el año 1992 se hizo un estudio con termodilución y reanimación con objetivos. Identificó de que la termodilución es un excelente instrumento para poder tomar decisiones en la clínica, logrando tener índices cardíacos bastante aceptables, más de lo que uno esperaría con presiones arteriales medias adecuadas, presiones arteriales que pueden responder a las necesidades de los pacientes. Muy bien. Y ahí el uso de otras sustancias que pueden dar salida, pero lo más importante es que el monitoreo tiene que darse sí o sí, porque nos permite calcular el ITB o volumen circulante y el ELVI, y esto nos permite a nosotros tener claridad de cuánto volumen más puedo pasar al paciente o no tengo. Este estudio, el objetivo fue, en orden de prioridades, incluir el volumen intratorácico, que es el ELVI, por sobre 80 ml y un índice cardíaco por 3,5 ml como factores protectores de las quemaduras. Cuando nosotros vemos el agua pulmonar o el ELVI, eh, tenemos que pensar de que esta agua está generando un pulmón, cuando está por exceso, está generando un pulmón pesado, un pulmón húmedo. Si tenemos índices cardíacos bajos, menos de 3,5, probablemente nos va a tener un paciente que no es capaz de cumplir con todas sus necesidades metabólicas. Y claro, cuando tenemos volumen intracirculante sobre 800, de medición, pues lo que estamos teniendo es un paciente que probablemente se va a edematizar por el leak que esto produce. Por lo tanto, es importante considerar cuando los pacientes van a hacer oliguria, de que no solamente el volumen es el problema, sino que garantizar también el índice cardíaco. Este es otro estudio en el 2008 con alta recomendación. En el 2013 también este protocolo que busca ver los objetivos. Fíjense, ustedes utilizan aquí el agua intravascular y el resultado del índice cardíaco, como originalmente estaba programado por sobre 2, acá le plantean sobre menos de 2,5 y la orina pues se sigue manteniendo como habíamos quedado, 0,51 ml por kilo de peso, pero el índice cardíaco ojalá esté sobre 2,5. Cuando está por debajo de 2,5 ya tenemos problemas. Cuando el volumen circulante está por debajo de 600 ya tenemos problemas. Entonces es importante considerar estos dos aspectos para tomar decisiones. Esos son los valores en las distintas horas y cómo han ido teniendo los pacientes. Este es otro estudio de sobrecarga de los pacientes que lo único que muestran es cuáles las medias de aporte de volumen, y lo que nosotros queremos darnos cuenta o traerles en este tipo de estudios es de que es importante utilizar, por ejemplo, otras alternativas si no tengo monitoreo hemodinámico, como por ejemplo el uso de ecografía. Lo que sí se ha demostrado es de que cuando el índice cardíaco baja y baja la fracción de eyección, los pacientes tienen peores, pero muy peores resultados y aumenta su tasa de mortalidad. Por lo tanto, hay que preocuparse del corazón, por lo tanto, hay que preocuparse de que ese pulmón esté seco y que ese pulmón se ventile. Si ustedes ven, los puntos que más significancia estadística tienen es la presión arterial media, el cloro, los signos vitales, el delta de CO2 y la utilización del lactato. El lactato es la segunda vez que viene. En China, en este estudio, concluyeron que el exceso de reanimación puede traer problemas hemodinámicos, pero también pueden aumentar la profundidad de las lesiones.
Y esto es en las recomendaciones de la Asociación Europea de Quemaduras y para ver cómo podemos medir nosotros la hemodiálisis y hacen algunas recomendaciones. Y si ustedes se fijan, las recomendaciones son las mismas que nosotros hemos hecho a lo largo de toda la presentación. Ojo con el volumen, pero hay que pasar volumen, hay que diagnosticar rápidamente. Use alcaloides, digamos, coloides asociadas a drogas, a cristaloides y utilice de manera precoz las drogas vasoactivas. Llegue a un índice cardíaco por sobre 2.2, no se pase de 800 dinas en caso del volumen intracirculante y obviamente trata de tener un pulmón seco para que el paciente no tenga problema. Este estudio en el 2019, también hecho en Australia, es un metaanálisis que analizó 8 casos, nada más 8 pacientes, y ahí determinaron cuáles eran los valores más adecuados para poder lograr como objetivo de reanimación. Pero siempre el output urinario es indispensable y la media del índice cardíaco debería estar por sobre 2.5. Esto mejora la mortalidad de los pacientes. Por otro lado, la American Burn Association lo que plantea es que hay que ajustar a la fisiología del paciente, por lo tanto, hay que monitorizar a ese paciente. Por último, en este problema, que si hay acuerdo, lo que tenemos claro es que el monitoreo invasivo con termodilución en los pacientes con comorbilidades y traumas asociados es el mejor. Los objetivos no son considerados normales si no los garantizan una buena perfusión. Por ejemplo, yo puedo tener buenas presiones arteriales, pero el paciente está mal perfundido. Por lo tanto, tener en números buenos no significa que el paciente esté realmente bien. Un solo sistema de monitoreo no es suficiente, por lo tanto, mezclar el eco con un PAICO sería mucho más adecuado. El ecocardio tiene limitaciones, sobre todo operador dependiente, porque nosotros no somos expertos en hacer esa evaluación. Y por último, pues el dolor, no podemos quedarnos sin tocar este tema, porque en estos casos, lo único que tenemos es un paciente inquieto, un paciente taquicárdico, un paciente que tiene muchos problemas clínicos y encima de eso no controlamos el dolor. Por lo tanto, esto es indispensable. Hay que evitar los AINES, por lo tanto hay que preferir opioides, paracetamol, pero no AINES porque es muy caro para el paciente y para ustedes. Muy bien. Esto es qué pasa con el riesgo de utilizar sedación en el control del dolor. Nosotros utilizamos de manera muy frecuentemente la sedación como mecanismo de control del dolor, pero nunca le llevamos al paciente a sedaciones profundas, sino siempre nos quedamos con respiraciones superficiales, de tal manera que el paciente pueda tener un modo ventilatorio espontáneo. También puede el dolor producir crisis hipertensiva y por lo tanto que salgamos de un problema para meternos en otro. ¿Qué pasa con la desmedetomidina y la reanimación de fluidos en los pacientes con injuria? Este es un estudio retrospectivo que incluyó varios pacientes, ¿sí? Alrededor de 150 pacientes que se hicieron el seguimiento en un momento determinado. El principal output eh, es el aporte de volumen que fue administrado entre las primeras 24 horas y con eso determinaron si el paciente se voluminiza más o se voluminiza menos. Fíjense ustedes que controlar tanto aporte de volumen o pasar tanto aporte de volumen dentro de las primeras 24 horas ya no es necesario porque luego es a receta del paciente. Por lo tanto, no es receta de cocina, sino receta del paciente. Pasamos el volumen inicial y luego paramos y evaluamos. Cuando hablamos de exposición es para determinar la superficie corporal total quemada y la profundidad para calcular el índice de Garcés. Por lo tanto, esto no es nuestro. Y en la quinta y sexta hora hay que mantener la reanimación porque la reanimación es constante y permanente. Eh, y hay que tener claro que ya hicimos las gestiones para pasar al paciente a pabellón y para estar al médico en general. Entre la 10ª, novena y la sexta hora, probablemente el paciente ya pasó a pabellón, salió con un diagnóstico definitivo de la superficie corporal total quemada. Sin embargo, de eso nosotros mantenemos la reanimación de forma constante del paciente, constante, todos los días, no importa que haya ido a pabellón un día. Se optimiza con analgesia. Y si no es importante, no es posible nosotros tener un sistema de monitoreo del paciente, el eco es una alternativa cierta que en pabellón también puede ser importante. Y luego ya cuando pasa a los cuidados intensivos, el equipo tiene que ser multidisciplinario, como ustedes lo pueden ver.
Y una vez que llega el paciente, hay que volver de nuevo el minuto cero, es decir, volver a investigar todo lo que le está pasando al paciente, volver con todas las medidas de precaución y, por supuesto, pues tener claridad de que este paciente va sí o sí a ser invadido de forma completa. Todos los grandes quemados tienen monitoreo hemodinámico por termodilución en nuestro centro. Por lo tanto, ya sea el PAIC o Volumview, cualquiera de las dos nos sirve y el concepto es mantener un paciente seco con un BTI menos de 800, con un ELVI por debajo de 12, un índice cardíaco por sobre 2,5. Y esos van a ser nuestros objetivos de reanimación. Muy bien. Hay muchos protocolos, como ustedes pueden ver, de distintas formas. Y hay otra forma de monitorear que es con ecografía y sobre todo en el gran quemado, cuando no tenemos ventanas, con transesofágico. El control de la temperatura se hace con ositos, se hace calentando al paciente con agua tibia o tratando de controlar realmente la temperatura corporal en general. Algunos indicadores clínicos que son importantes. Este es un Scoping Review para poder saber que incluyó 101 artículos que nos permite saber cuáles son las necesidades de los pacientes y fíjense que son muchísimas condiciones. Estas condiciones lo que van a determinar es qué es lo que debemos preguntarnos antes del manejo del paciente. Entonces, en resumen, los objetivos de la reanimación son aportar volumen para mantener una diuresis de 0,5 ml por kilo de peso, una satura venosa central sobre 70, un delta de CO2 en 6, una presión arterial media en 65, un láctico menos de 20, un índice cardíaco de más 2,5 ojalá, un ELVI menor a 3, un BCTI entre 600 y 800. Hay que pensar que el paciente gran quemado es un paciente de alta complejidad, de costo elevado y larga estadía, por lo tanto no es un paciente sencillo que puede manejarse en cualquier lugar. Tiene flujos específicos, ustedes deben conocer los flujos en cada uno de sus países. Esos flujos se tienen que respetar siempre y cuando no haya acuerdos previos y tengamos claridad de que, por ejemplo, si, aunque el protocolo diga que hay que trasladarle al paciente al hospital más cercano, hay que trasladarle al que tenga cirujano, no al más cercano como tal. Por lo tanto, calcule la regla de los 9, ajuste si es que es obeso, utilice 2 ml por kilo de peso, utilice Ringer dentro de las primeras 8 horas y luego ajústela, aporte albúmina a una relación 2 por 1 e inicie vitamina C. Inicie las drogas vasoactivas para llegar a objetivos que garanticen la perfusión. Entre ellos, en general, todas estas medidas, lo único que buscan es de que nosotros en nuestra respuesta inicial evitemos las comorbilidades, evitemos hacer más daño al que está, evitemos profundizar las heridas y sobre todo monitorizarlo para saber si lo estamos haciendo bastante bien o lo estamos haciendo mal y tengamos que corregir. Eso como aporte a esta clase en el tiempo que me he tomado. Porque el conocimiento no se detiene. Esto fue Masterclass CC Salud.